La tarde se deslizaba suavemente en Sevilla, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las fachadas de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Me encontraba en un bar local, uno de esos lugares donde la gente se reúne para disfrutar de tapas y vino. A mi alrededor, risas y conversaciones llenaban el aire, pero yo me sentía distante, atrapada en mis propios pensamientos. Mi matrimonio había caído en una rutina monótona, la conexión emocional que alguna vez compartí con mi esposo se había desvanecido como el humo de un cigarro. Miré mi copa de vino, el líquido rojo reflejaba mis sentimientos, una mezcla de melancolía y anhelo. Había decidido salir esa noche para despejar mi mente, aunque sabía que no sería fácil. La vida parecía seguir su curso sin mí, y la soledad se había convertido en una compañera habitual. Mientras observaba a la gente disfrutar de la compañía ajena, me pregunté si alguna vez volvería a sentirme viva. De repente la puerta del bar se abrió y entró alguien que nunca pensé que vería esa noche. Era el hijo adulto de una amiga mía. Lo conocía desde que era un niño, siempre había sido un chico encantador, pero ahora era un hombre atractivo. Su presencia iluminó la habitación y despertó algo dentro de mí que creía dormido. Nunca imaginé que su llegada me afectaría tanto. Él caminó hacia la barra y pidió una cerveza mientras intercambiaba algunas palabras con el camarero. Observé cómo sus ojos brillaban con energía juvenil y cómo su risa resonaba en el ambiente. En un impulso casi involuntario, decidí acercarme a saludarlo. Tenía que saber si aún recordaba aquellos días pasados. «Hola», dije con una sonrisa. «No esperaba verte aquí». Se volvió hacia mí sorprendido pero encantado. «Hola. ¿Qué tal? No sabía que venías a este lugar». La conversación fluyó con facilidad entre nosotros, como si los años no hubieran pasado. Hablamos sobre trivialidades, su trabajo reciente, mis viajes a la Feria de Abril y las tradiciones sevillanas que ambos amábamos. Sin embargo, debajo de esas palabras ligeras había una tensión palpable que ni él ni yo podíamos ignorar. Mientras charlábamos noté cómo su mirada se detenía en mis ojos por más tiempo del habitual. Algo en su expresión me hizo sentir viva nuevamente, era como si él pudiera ver más allá de mi fachada cansada y percibir la mujer llena de sueños que aún habitaba dentro de mí. «Siempre he admirado tu pasión por la vida», dijo él con sinceridad. «Me gustaría tener esa energía». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era raro recibir un cumplido así, mi esposo solía decirme lo mismo al principio de nuestra relación, pero esos días parecían lejanos ahora. La conversación continuó fluyendo hasta que nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo plato de tapas sobre la mesa. El contacto fue breve pero electrizante, sentí un escalofrío recorrerme. A medida que avanzaba la noche, las luces del bar comenzaron a brillar más intensamente mientras las risas aumentaban alrededor nuestro. Una parte de mí deseaba quedarme allí para siempre, otra parte sabía que debía regresar a casa pronto antes de que las sombras del pasado volvieran a atraparme. «¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo por el parque de María Luisa?», sugirió él inesperadamente. «Es hermoso por la noche». El corazón me dio un vuelco ante esa invitación tan simple pero cargada de significado. Miré hacia afuera, las luces del parque brillaban tentadoramente bajo el cielo estrellado. La idea de caminar junto a él despertó viejas emociones adormecidas dentro de mí, risas compartidas y momentos robados del tiempo. Acepté sin pensarlo demasiado y nos dirigimos hacia el parque bajo un manto estrellado que parecía prometer algo nuevo e inesperado. A medida que caminábamos juntos por los senderos iluminados por faroles antiguos, sentí como nuestra conversación se tornaba más profunda e íntima. Al llegar a uno de los bancos del parque, nos sentamos juntos bajo un sauce llorón cuyas ramas parecían protegernos del mundo exterior. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas sociales que nos habían impuesto durante años. Había una conexión ahí que nunca había imaginado experimentar con alguien tan joven. Sin embargo, mientras nuestras manos permanecían cerca una de otras sobre el banco, una sombra oscura cruzó mi mente. ¿Qué estaba haciendo? La culpa comenzó a asomar su cabeza mientras recordaba mi vida actual, mis responsabilidades como esposa y amiga. Aún así no podía evitar sentirme atraída por él,
Era como si toda mi vida hubiera estado esperando este instante para renacer entre sus palabras llenas de esperanza e ilusión juvenil. La noche avanzó rápidamente mientras compartíamos risas nerviosas y miradas cómplices hasta que llegó ese momento crítico. Nuestras miradas se encontraron intensamente como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo. Fue entonces cuando comprendí lo arriesgado e insensato que era todo esto, sin embargo, no podía resistirlo más tiempo. Antes siquiera de darme cuenta completamente del paso siguiente, nuestras manos finalmente se encontraron firmemente entrelazadas mientras nos acercábamos lentamente uno al otro. Pero justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse suavemente en un gesto lleno de promesas furtivas e incertidumbres futuras, sonó mi teléfono móvil desde el fondo del bolso. Era un mensaje esperado pero inoportuno. ¿Dónde estás? Te necesito. El momento perfecto se desvaneció ante mis ojos dejando solo confusión y deseo reprimido tras su partida abrupta. El eco de mi teléfono resonaba en mi mente mientras intentaba recomponerme. La voz de mi esposo, llena de necesidad, me sacó de la burbuja efímera que había creado con el joven. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de la rutina y la monotonía de mi vida matrimonial, y el de la emoción y la atracción prohibida que había comenzado a florecer. A medida que las horas pasaban, la culpa me envolvía como una niebla densa. Mi amiga tan cercana a mí confiaba en mí. ¿Cómo podía traicionarla? La imagen del joven se deslizaba por mis pensamientos, su sonrisa traviesa y su mirada intensa. Pero cada vez que pensaba en él, también recordaba a mi amiga y todo lo que habíamos compartido a lo largo de los años. Decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para aclarar mis ideas. El aire fresco me golpeó el rostro y me hizo sentir viva. Las flores comenzaban a florecer con la llegada de la primavera, pero en mi interior solo había confusión. Mientras paseaba, vi a parejas disfrutando del día, riendo y compartiendo momentos sencillos. Me pregunté si alguna vez había sido así con mi esposo. De repente un sonido familiar interrumpió mis pensamientos. Era el joven acercándose por el sendero. Su presencia iluminó el lugar como si fuera un rayo de sol en un día nublado. Nos saludamos con una sonrisa tímida, ambos conscientes del peso del secreto que compartíamos. «Hola», dijo él, su voz suave como un susurro. «¿Te parece bien si nos sentamos un momento?» Asentí sin poder evitar sonreírle. Había algo magnético en el que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Nos sentamos en una banca y comenzamos a charlar sobre cosas triviales, el clima, los planes para la feria que se acercaba. Pero había una tensión palpable entre nosotros, una corriente invisible que nos empujaba más cerca uno del otro. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la banca. Su toque era cálido y electrizante al mismo tiempo. Miré sus ojos y vi un destello de deseo reflejado en ellos. Era como si ambos supiéramos hacia dónde nos dirigíamos sin necesidad de palabras. Nos besamos. El mundo alrededor se desvaneció mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. Fue un instante robado al tiempo, todo lo que había sentido hasta ese momento se intensificó en ese único gesto. Pero cuando me separé ligeramente para mirarlo a los ojos, una ola de culpa me inundó nuevamente. «Esto no puede ser», murmuré casi inaudiblemente. Él frunció el ceño visiblemente confundido. «No estoy seguro de qué significa esto para ti», respondió, «pero no puedo dejar de pensar en ti». La sinceridad en su voz apenas logró calmar mi tormento interno. Sabía que debía poner distancia entre nosotros, sin embargo, algo dentro anhelaba más momentos como ese. Al regresar a casa esa tarde, cada paso parecía más pesado que el anterior. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en cómo enfrentar a mi esposo después de haber sucumbido a mis deseos prohibidos. La conversación con él antes del beso resonaba en mi mente. «¿Dónde estás? Te necesito». Esa frase se convirtió en un eco constante mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas del hogar. Esa noche cenamos juntos como siempre, las conversaciones eran superficiales y llenas de vacíos incómodos. Mi esposo hablaba sobre su día sin notar mis distracciones constantes, sus palabras se deslizaban por mis oídos sin dejar huella alguna. Cada vez que reía o sonreía por cortesía sentía que estaba traicionando algo más profundo dentro de mí. Cuando finalmente llegué a la cama esa noche,
Las sombras danzaban alrededor mientras reflexionaba sobre lo ocurrido con el joven. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Era solo una aventura pasajera o algo más profundo? La culpa me mantenía despierta mientras contaba las estrellas visibles desde mi ventana. Al día siguiente decidí salir al bar local donde solíamos encontrarnos con amigos. Necesitaba distraerme y quizás encontrar alguna claridad entre las risas y los brindis típicos sevillanos durante las fiestas previas a la feria de abril. El ambiente estaba lleno de música flamenca y risas contagiosas. Muchas caras conocidas iluminaban el lugar con sus sonrisas cálidas. Al entrar, noté cómo todos parecían disfrutar del momento presente mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Mientras buscaba un lugar tranquilo para sentarme y tomar algo, vi pasar al joven entre la multitud. Su mirada se cruzó con la mía brevemente antes de desaparecer entre los cuerpos danzantes. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar nuestro beso. No podía ignorar esa conexión tan intensa aunque estuviera rodeada por amigos y conocidos. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentirme más cómoda entre risas y copas compartidas. Incluso logré olvidarme momentáneamente del tumulto emocional al recordar cómo habíamos bromeado sobre nuestras vidas durante nuestra charla anterior. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, escuché una voz familiar detrás de mí. Era mi amiga acercándose con una gran sonrisa pintada en su rostro radiante. ¡Qué alegría verte aquí!, exclamó mientras me abrazaba. No te he visto últimamente, ¿todo bien? Su pregunta fue como un golpe bajo. No podía permitirle sospechar nada sobre lo sucedido entre su hijo y yo. Sí, solo he estado ocupada, respondí tratando de sonar despreocupada. ¿Y tú? Mientras ella hablaba sobre los preparativos para la feria y otros temas triviales, traté desesperadamente de mantener una expresión neutral, aunque cada palabra parecía cargar consigo un peso abrumador. La inquietud creció dentro mío al pensar cómo podría manejar esta situación si ella llegara a descubrirlo todo. O peor aún, si llegara a sospechar algo entre nosotros dos antes incluso de darme cuenta yo misma hacia dónde nos dirigíamos realmente. La noche continuó llenándose con música alegre mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos encontrados, deseo versus lealtad, emoción frente a responsabilidad. Cada elección parecía tener consecuencias no solo para mí sino también para aquellos involucrados directamente en este delicado juego emocional al cual nunca quise participar inicialmente pero ahora estaba atrapada irremediablemente dentro suyo. Una risa resonante interrumpió mis pensamientos cuando vi al joven acercarse nuevamente hacia mí desde lejos. Esta vez no podía evitar sentir cómo latía mi corazón ante su presencia cercana e inevitablemente tentadora. ¿Qué haría ahora? La tarde lluviosa nos envolvió en un manto de melancolía. Las gotas caían sobre el cristal de la ventana, creando un ritmo que parecía acompasar mis pensamientos confusos. Nuestros labios se encontraron en un momento que sintió eterno, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. La conexión que había estado esperando durante años brotó de manera inesperada, pero la culpa me ahogaba al instante. Me aparté ligeramente, buscando espacio para respirar. El joven me miraba con una mezcla de deseo y preocupación, como si él también supiera que este encuentro traía consigo un peso que ninguno de los dos podía ignorar. No sé qué estamos haciendo, murmuré sintiendo la necesidad de romper el silencio que se había vuelto denso entre nosotros. Solo quiero estar contigo, respondió él, su voz temblorosa. Sus palabras resonaban en mi mente llenándome de dudas. ¿Era eso suficiente? La atracción era innegable, pero había más en juego. Había lealtades, amistades y un matrimonio que se desvanecía lentamente a mi alrededor. Un sonido familiar interrumpió nuestra burbuja, mi teléfono vibró en la mesa. La pantalla mostraba el nombre de mi esposo, y una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo. Es él, dije casi en un susurro, sintiendo cómo la realidad se precipitaba sobre mí como una ola implacable. Contéstale, sugirió él con una mirada comprensiva pero preocupada. No puedo, respondí rápidamente. La idea de hablar con él después de lo que acababa de suceder me resultaba insoportable. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el mundo estuviera llorando por mí. Finalmente dejé que el teléfono sonara sin respuesta, sintiendo una mezcla de liberación y temor.
Miré al joven a los ojos y vi reflejada la misma confusión que me atormentaba a mí. Esto no puede seguir así, admití con voz temblorosa. ¿Por qué no?, preguntó él con sinceridad, acercándose un poco más hacia mí. Porque hay cosas más grandes en juego, respondí mientras trataba de ordenar mis pensamientos desbordados. La idea de perder mi amistad y arruinar mi vida familiar me aterrorizaba. En ese instante decidí salir a caminar por las calles empapadas de Sevilla para despejarme un poco. Necesito aire, le dije mientras me levantaba del sofá. Él asintió y me siguió hacia la puerta. Caminamos juntos bajo la lluvia ligera hasta llegar al Parque de María Luisa. Las flores mojadas brillaban con colores intensos bajo las nubes grises del cielo, era hermoso y triste al mismo tiempo. Mientras paseábamos entre los senderos empedrados, mis pensamientos volaban hacia los momentos felices del pasado, las risas compartidas con mi amiga y las promesas hechas durante nuestra juventud despreocupada. Pero ahora todo eso parecía distante e inalcanzable. ¿Qué piensas?, preguntó el joven al notar mi silencio prolongado. No sé si esto es correcto, admití finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar sin previo aviso. ¿Te refieres a lo nuestro?, inquirió con cautela. Sí, respondí, incapaz de ocultar mis emociones más profundas. No quiero lastimar a nadie. La presión interna aumentaba cada vez más mientras caminábamos entre los árboles frondosos del parque, cada paso era un recordatorio del dilema moral en el que estaba atrapada. El deseo ardiente chocaba contra la lealtad hacia mi amiga y el compromiso hacia mi esposo. De repente sentí el vibrar del teléfono nuevamente en mi bolso, esta vez decidí contestar sin pensarlo demasiado. Hola, dije tratando de mantener la calma en mi voz. La voz al otro lado sonó preocupada. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. Era mi esposo, su tono reflejaba una mezcla de ansiedad y frustración que no podía ignorar. Estoy dando un paseo, respondí evasivamente mientras miraba al joven a mi lado. Sus ojos mostraban inquietud ante la conversación telefónica inesperada. ¿Puedo pasar por allí?, preguntó él sin rodeos. No es necesario, contesté rápidamente sintiendo como el corazón se me aceleraba ante la posibilidad inminente del encuentro entre ellos dos. Quiero asegurarme de que estés bien, insistió él con preocupación genuina. Estoy bien, repetí casi mecánicamente antes de colgar sin esperar su respuesta final. Un nudo se formó en mi estómago, sabía que esa llamada había sido solo otra señal del caos emocional que estaba experimentando. El joven tomó mi mano suavemente, su toque era reconfortante pero también lleno de promesas inciertas. No puedes seguir así, dijo con sinceridad mientras buscábamos refugio bajo un árbol frondoso para escapar del leve aguacero. Lo sé, murmuré mientras cerraba los ojos por un momento para tratar de encontrar claridad en medio del torbellino emocional que amenazaba con consumirnos a ambos. La presión por vivir una doble vida comenzaba a intensificarse cada día más, cada mirada furtiva y cada encuentro clandestino eran como hilos tensados listos para romperse en cualquier momento. En ese instante comprendí que esta situación no podía continuar indefinidamente, algo tenía que cambiar antes de perderlo todo por completo. Necesito pensar, le dije al joven mientras nos alejábamos lentamente del refugio temporal bajo aquel árbol grande y frondoso, su expresión mostró comprensión pero también una chispa inquietante ante lo inevitable. Debía tomar decisiones pronto o enfrentar las consecuencias dolorosas que vendrían tras ellas. Mientras regresábamos por las calles empapadas hacia casa, sentía como cada paso pesaba más sobre mis hombros cansados. El dilema entre lo correcto y lo deseado se tornó abrumador cuando recordé los momentos felices compartidos con quienes amaba realmente. Sin embargo, esos recuerdos parecían desvanecerse rápidamente ante la urgencia creciente por encontrar algo auténtico antes de perderme completamente entre sombras inciertas. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente suave y cálido en la habitación. A mi lado, el joven dormía plácidamente, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino que habitaba en mi mente. Había sido un error, una locura. Pasamos la noche juntos, pero ahora esa conexión me asfixiaba. La realidad se acercaba con cada rayo de sol que iluminaba el espacio. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Cada paso que daba hacia la cocina resonaba en mis pensamientos.
La cafetera sonó como un grito en medio del silencio, recordándome que la vida continuaba más allá de este instante prohibido. Mientras esperaba el café, miré por la ventana hacia las calles de Sevilla, donde la vida empezaba a despertar con los primeros movimientos de sus habitantes. El aroma del café llenó la cocina y al servirlo en una taza, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? La culpa se apoderó de mí al recordar a mi amiga, a quien había traicionado sin pensarlo 2 veces. Su confianza era sagrada y yo había decidido arriesgarlo todo por un momento de pasión. Cuando regresé al dormitorio con 2 tazas humeantes, él ya estaba despierto y me miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Cómo amaneciste?, preguntó con voz aún somnolienta. Confundida, respondí mientras le ofrecía una taza. Sus ojos reflejaban una chispa de emoción que me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. ¿Confundida? ¿Por qué?, insistió él. No sé si esto es lo que realmente quiero, murmuré, sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. No podía seguir así, necesitaba claridad. El silencio se instaló entre nosotros mientras tomábamos café. Las palabras no parecían suficientes para describir lo que sentía. En ese momento el sonido del móvil interrumpió nuestro pequeño refugio emocional. Era un mensaje de mi amiga: ¿podemos hablar? Te necesito. El corazón me dio un vuelco, su tono era urgente y preocupante. Es mi amiga, dije rápidamente al joven, tratando de ocultar mi inquietud. Parece que necesita algo. ¿Vas a contestarle?, preguntó él con una expresión seria. No puedo ignorarla, respondí mientras mis dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono. Pero nosotros, empezó a decir él, pero lo interrumpí. Necesito saber qué está pasando, insistí antes de enviarle un mensaje confirmando que iría a verla. La conversación quedó suspendida en el aire entre nosotros como una nube oscura lista para estallar. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones, no podía seguir huyendo de mis responsabilidades ni ignorar lo que realmente importaba en mi vida. Salí hacia el parque de María Luisa sintiendo como cada paso me alejaba del joven y más cerca de la realidad que había dejado atrás por unos momentos fugaces. El parque siempre había sido mi refugio personal, allí podía reflexionar sin distracciones externas ni juicios ajenos. El aroma a flores frescas y el canto de los pájaros me envolvieron mientras buscaba un banco vacío donde sentarme a pensar. El sol brillaba intensamente sobre mí y las risas lejanas resonaban como ecos distantes de una vida normal que parecía inalcanzable en ese instante. No pasó mucho tiempo antes de que ella llegara, su rostro mostraba preocupación aunque intentó sonreír al verme. Hola, dijo mientras se sentaba junto a mí. Hola, respondí con voz apagada. Te he estado llamando porque he sentido que algo no va bien entre nosotras, comenzó ella, sus ojos buscando los míos para encontrar respuestas. No sé qué decirte, admití mientras miraba hacia el suelo cubierto de hojas caídas. He estado lidiando con muchas cosas. ¿Con muchas cosas, o solo con esto?, preguntó señalando entre nosotros como si pudiera ver más allá del presente inmediato. Un hilo tenso se formó entre nosotras. Sabía que debía ser honesta pero temía romper algo irremediablemente valioso entre nosotras por culpa de mis decisiones egoístas. Me siento atrapada, entre lo que quiero y lo que debería querer, confesé finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante su mirada comprensiva pero inquisitiva. Ella suspiró profundamente antes de responder: a veces hay decisiones difíciles. Pero tienes que ser honesta contigo misma. Sus palabras resonaron dentro mío como campanas lejanas anunciando un cambio inminente. La lucha interna crecía más fuerte, estaba dividida entre el deseo por lo nuevo y la lealtad hacia lo antiguo y familiar. En ese momento comprendí cuán frágil era todo, no solo arriesgaba nuestra amistad sino también mi matrimonio estancado lleno de promesas vacías y rutinas desgastadas por los años pasados juntos sin amor verdadero ni conexión emocional. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y anhelos perdidos, sentí como cada palabra pronunciada era un paso más hacia la verdad inevitable. Necesitaba tomar decisiones claras antes de perderme completamente en esta confusión emocional insostenible. Cuando finalmente regresé a casa esa tarde, encontré al joven esperando ansiosamente en la puerta como si supiera lo difícil que había sido para mí enfrentar esa conversación tan necesaria pero dolorosa con mi amiga.
Su mirada reflejaba preocupación y deseo al mismo tiempo, era un recordatorio constante del delicado equilibrio entre nuestras emociones encontradas. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente mientras entrábamos juntos al apartamento vacío donde los ecos del pasado resonaban fuertemente alrededor nuestro como sombras implacables dispuestas a atraparnos nuevamente si no teníamos cuidado. No estoy segura, creo que tengo mucho en qué pensar, respondí mientras cerrábamos la puerta tras nosotros como si tratáramos de aislar el mundo exterior lleno de expectativas sociales y juicios morales ajenos a nuestra historia personal tan complicada e intensa. La tensión palpable llenó el aire entre nosotros, sabía que tenía dos caminos ante mí, seguir adelante buscando esa conexión emocional tan anhelada o dar marcha atrás enfrentando las consecuencias dolorosas e inevitables por mis acciones pasadas. La confusión aumentó cuando observé su expresión ansiosa, algo dentro mío gritaba por claridad aunque sabía muy bien que eso podría llevarme directamente hacia una verdad devastadora. La conversación se tornó tensa, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto denso y pesado. Sus ojos reflejaban dudas y en ese momento comprendí que necesitábamos hablar de lo que estábamos sintiendo. Pero la inseguridad también lo invadía, un eco de mis propias preocupaciones. ¿Qué hacemos?, preguntó al fin, su voz temblando ligeramente. Su pregunta resonó en mi mente como una campana que anunciaba un cambio inminente. La respuesta no era sencilla, estaba atrapada entre el deseo y la lealtad. Necesitamos ser honestos el uno con el otro, respondí con un tono que trataba de ser firme, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. No puedo seguir así sin entender lo que esto significa para nosotros. Mis palabras parecían flotantes, como si buscara la forma de darle sentido a una situación caótica. Él asintió lentamente, pero su mirada se desvió hacia el suelo. No sé si estoy listo para esto, confesó. Su vulnerabilidad me hizo sentir aún más culpable por haberlo llevado a este punto. La atracción entre nosotros era innegable, pero la realidad de nuestras vidas pesaba sobre nuestros hombros. Mientras hablábamos, recordé un encuentro reciente con otra amiga en un café del centro. Ella había mencionado algo sobre las relaciones complicadas y cómo a menudo terminan en decepción. A veces hay que elegir entre lo que queremos y lo que debemos hacer, me había dicho con una mirada comprensiva. Ese comentario resonó en mi mente mientras intentaba encontrar claridad en mi propia vida. ¿Era posible seguir adelante con esta relación secreta sin arriesgar mis amistades? La lealtad hacia mi amiga se convirtió en un peso insoportable. Quizás deberíamos dar un paso atrás, propuse, sintiendo que esa podría ser la solución más sensata. No quiero perder lo que tengo fuera de esto. La idea de perder a mi amiga me aterraba, nuestra conexión había sido una constante en mi vida durante años. Pero, ¿y nosotros? Su voz sonó casi suplicante, como si esperara una respuesta que pudiera aliviar su incertidumbre. El conflicto interno creció aún más al escuchar sus palabras, deseaba tanto estar cerca de él, pero también anhelaba proteger las relaciones que habían sido fundamentales para mí. La conversación se tornó más profunda y emocional, compartimos nuestras inseguridades y miedos sobre el futuro. Sin embargo, cada palabra parecía acercarnos a un precipicio del cual no estaba segura si quería saltar. Un giro inesperado llegó cuando mencioné cómo había estado sintiendo una creciente presión por parte de mi esposo últimamente. Había comenzado a notar su frustración por la distancia emocional entre nosotros, algo que siempre habíamos evitado abordar directamente. Él no entiende lo que realmente necesito, murmuré casi para mí misma. ¿Y qué necesitas?, preguntó él suavemente, sus ojos fijos en los míos con intensidad. A veces siento que busco algo más, algo real, respondí sin poder contenerme ante la verdad emergente de mis labios. La conexión emocional había estado ausente durante tanto tiempo en mi vida marital, ahora parecía tan clara frente a mí. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos esa revelación mutua. Pero pronto fue interrumpido por el sonido de un mensaje entrante en su teléfono móvil. Miró la pantalla y su expresión cambió abruptamente, era evidente que algo le preocupaba. Es mi madre, dijo visiblemente inquieto mientras leía el mensaje rápidamente. Mi corazón dio un vuelco al pensar en cómo eso podría complicar aún más nuestra situación. ¿Está bien?, pregunté sin poder evitarlo.
No estoy seguro, respondió mientras fruncía el ceño y comenzaba a teclear rápidamente una respuesta. La tensión aumentó cuando vi cómo su rostro se tornaba serio al recibir respuestas inmediatas desde el otro lado de la línea. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier cosa podía cambiar radicalmente nuestro pequeño mundo secreto. Decidimos dar un paseo por el parque de María Luisa para despejarnos y reflexionar sobre lo ocurrido hasta ese momento. Las flores comenzaban a florecer con la llegada de la primavera sevillana, los colores vibrantes contrastaban con la oscuridad que sentía dentro de mí. Mientras caminábamos juntos, volví a recordar aquel beso robado bajo la lluvia. Fue un momento hermoso pero también lleno de confusión e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. Esa memoria me perseguía como una sombra mientras buscaba respuestas claras entre las flores del parque. El aire fresco me llenó los pulmones mientras trataba de calmar mis pensamientos desbordados por las emociones contradictorias. Amor, culpa, deseo y miedo coexistían dentro mío como fuerzas opuestas tirando en direcciones diferentes. En medio del paseo, decidí abrirme aún más. Quiero ser honesta contigo sobre mis sentimientos hacia ti. Mis palabras salieron casi sin pensarlo, necesitaba expresar lo que realmente sentía antes de tomar decisiones irrevocables. Él se detuvo y me miró fijamente. Yo también tengo sentimientos muy fuertes por ti. Su sinceridad me hizo sentir vulnerable pero liberada al mismo tiempo. Finalmente habíamos dado un paso adelante hacia una verdad compartida aunque aterradora. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a comprendernos mejor y a definir qué significaría eso para nosotros dos, escuchamos risas familiares acercándose desde una distancia no muy lejana. Eran amigos comunes dirigiéndose hacia donde estábamos parados, sus voces resonaban alegremente entre los árboles floridos del parque. La realidad nos golpeó nuevamente, nuestra relación clandestina estaba expuesta al mundo exterior cada vez más cerca de salir a la luz sin quererlo ni buscarlo intencionadamente. El miedo se apoderó instantáneamente de mí mientras miraba hacia donde provenían las risas inconfundibles. No podemos ser vistos juntos aquí, murmuré rápidamente mientras sentía como todo empezaba a desmoronarse alrededor nuestro nuevamente. Ese instante perfecto estaba destinado al fracaso antes incluso de tener oportunidad para florecer plenamente. Al girar sobre mis talones para marcharme apresuradamente antes de ser descubiertos por nuestros amigos comunes o peores aún, por su madre o incluso por mi amiga cercana, quedé paralizada ante la idea escalofriante: ¿qué pasaría si todo esto salía mal? El aire en el bar se sentía denso, como si cada mirada curiosa pudiera desnudarnos ante el mundo. Me giré buscando la salida, pero algo me detuvo. La imagen de su rostro, lleno de dudas y anhelos, se grabó en mi mente. No podía dejarlo así. La atracción era innegable, pero la presión de ser un modelo a seguir me oprimía el pecho. Mientras caminaba hacia la puerta, una parte de mí deseaba quedarme y enfrentar lo que sentía. Sin embargo, el eco de mi vida establecida resonaba con fuerza. Mi marido había sido un buen compañero durante años. ¿Cómo podía traicionar esa historia? Las risas compartidas, los momentos de complicidad, todo parecía desvanecerse ante la tentación del deseo prohibido. Al salir del bar, me encontré con la brisa fresca de Sevilla. Las luces titilantes del festival iluminaban las calles, y el bullicio de las risas y la música llenaban el aire. Un grupo de jóvenes pasaba cerca, riendo y bailando al son de una sevillana alegre. En ese instante recordé lo que era sentirme viva. Pero esa vitalidad estaba manchada por mis decisiones recientes. Decidí dar un paseo por el parque de María Luisa para aclarar mis pensamientos. Caminando entre los senderos adornados con flores y fuentes murmullantes, reflexioné sobre mi vida. La conexión emocional que había anhelado se había presentado en la forma más inesperada posible, a través del hijo adulto de mi amiga. Al llegar a un banco solitario, me senté y observé a las familias disfrutar del día soleado. Una madre jugaba con sus hijos mientras una pareja mayor compartía una botella de vino tinto bajo la sombra de un árbol frondoso. La imagen era perfecta, sin embargo, el vacío en mi corazón se hacía más evidente. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolso. Al mirar la pantalla vi que era un mensaje de él: ¿podemos hablar? Necesito saber qué piensas. Mi pulso se aceleró al leer esas palabras.
Era obvio que ambos estábamos atrapados en este torbellino emocional. Respiré hondo antes de responder, sí, donde quieras. No podía ignorar sus sentimientos ni los míos por más tiempo. La respuesta llegó rápidamente, ¿te parece bien encontrarnos mañana en la feria? El corazón me dio un vuelco al imaginarlo entre las luces brillantes y los colores vibrantes del evento anual sevillano. A medida que caía la noche y las estrellas comenzaban a brillar sobre Sevilla, decidí regresar a casa. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta mientras caminaba por las calles adoquinadas. Al entrar en casa, encontré a mi marido sentado en el sofá con su libro favorito en las manos. No levantó la vista al verme. Hola, murmuré mientras dejaba caer mis cosas sobre la mesa. Hola, respondió sin mirar hacia mí. Su tono era distante, esa desconexión se había vuelto habitual entre nosotros. Mientras preparaba algo ligero para cenar, no podía evitar pensar en lo que sucedería al día siguiente. ¿Qué pasaría si decidíamos dar un paso más allá? Pero también había miedo a perderlo todo por una ilusión momentánea. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del joven y su mirada intensa que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. La incertidumbre sobre nuestro futuro me mantenía despierta mientras escuchaba los suaves ronquidos de mi marido desde el otro lado del cuarto. Al amanecer siguiente decidí vestirme con algo que me hiciera sentir segura y atractiva. Elegí una blusa blanca sencilla pero elegante y unos pantalones ajustados que resaltaban mis curvas maduras. No podía dejar que mis inseguridades dominaran este encuentro, necesitaba ser fuerte. Cuando llegué a la feria al mediodía, el ambiente era vibrante, los colores brillantes y los aromas tentadores llenaban cada rincón. Recordé cómo solía venir aquí con amigos hace años, esos momentos parecían tan lejanos ahora. Lo vi acercarse desde lejos, su sonrisa iluminó su rostro juvenil mientras caminaba hacia mí entre multitudes riendo y disfrutando del ambiente festivo. A medida que nos acercábamos uno al otro, noté cómo sus ojos reflejaban tanto deseo como confusión. Hola, dijo él suavemente cuando finalmente estuvimos cara a cara. Hola, respondí mientras trataba de mantenerme tranquila a pesar del torbellino dentro mío. Nos movimos entre las atracciones coloridas y los puestos llenos de dulces típicos andaluces, cada paso parecía cargado de electricidad entre nosotros. En medio del bullicio festivo, encontramos un rincón relativamente tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó él finalmente con voz temblorosa pero firme. No lo sé, contesté honestamente mientras miraba sus ojos profundos, allí estaban todos mis miedos reflejados. Ambos éramos conscientes del dilema ético que enfrentábamos, yo era una mujer casada y él era el hijo de mi amiga cercana. Pero había algo más profundo fluyendo entre nosotros que no podíamos ignorar ni negar por más tiempo. Quiero saber qué sientes realmente, continuó él con determinación en su voz juvenil pero cargada de madurez inesperada para su edad. La pregunta quedó flotando en el aire como si fuera un desafío lanzado al viento festivo que nos rodeaba. Sabía que debía ser honesta conmigo misma antes que nada. Siento una conexión contigo, algo que no puedo explicar. La tensión creció entre nosotros como si estuviéramos parados al borde de un abismo emocional sin saber si debíamos saltar o retroceder hacia lo conocido y seguro. Él dio un paso adelante, sus ojos ardían con intensidad mientras decía, también siento eso, pero hay tantas cosas en juego. En ese momento crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier decisión podría llevarnos por caminos irrevocables e inciertos. La presión social pesaba sobre nuestros hombros como una losa pesada e implacable, éramos conscientes de todas las miradas ajenas e incluso las posibles consecuencias personales si todo salía mal. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi en un susurro mientras luchábamos contra nuestras emociones desenfrenadas dentro del bullicio festivo alrededor nuestro. La respuesta quedó atrapada entre nosotros como una promesa incumplida o quizás como una advertencia silenciosa frente a lo inevitable. El bullicio de la feria de abril me envolvía, pero mi mente estaba lejos de las risas y el colorido ambiente. Caminaba entre las casetas, sintiendo cada vez más la presión de las miradas ajenas. La música sonaba alegre, pero mi corazón latía descompasado. La idea de que mi amiga pudiera sospechar algo me atormentaba. El rostro del joven aparecía en cada rincón,
como un eco persistente que no podía ignorar. Decidí refugiarme en un rincón menos concurrido del parque de María Luisa. Allí, rodeada de flores y el murmullo del agua en las fuentes, intenté encontrar claridad. ¿Qué era lo que realmente quería? La conexión emocional que había buscado durante años parecía estar al alcance, pero a un precio elevado. Mi mente se debatía entre el deseo y la culpa. La tarde avanzaba y mis pensamientos se tornaban más oscuros. Recordé el beso que compartimos, ese momento fugaz que había encendido algo dentro de mí. Pero también recordé la mirada de mi amiga cuando le conté sobre mis problemas matrimoniales, su confianza en mí era un peso que no podía ignorar. De repente sentí una presencia detrás de mí. Al girar, vi a mi amiga acercándose con una expresión seria en su rostro. «Te he estado buscando», dijo con un tono que me hizo estremecer. «¿Todo bien?» «No, todo está bien», respondí rápidamente intentando evitar su mirada inquisitiva. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites», insistió ella con suavidad. Su voz tenía un matiz de preocupación que me hizo sentir aún más culpable. «No quiero ser una carga», murmuré sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotras. «Si hay algo más», comenzó a decir, pero decidí interrumpirla. «No hay nada más», afirmé con firmeza, aunque las palabras se sentían vacías. Mientras hablábamos noté cómo sus ojos buscaban alguna respuesta oculta en mí. Era como si pudiera ver a través de las paredes que había construido a mi alrededor. Esa conexión entre nosotras era intensa y dolorosa al mismo tiempo. La conversación se desvió hacia anécdotas del pasado, risas compartidas y recuerdos nostálgicos nos envolvieron por un momento. Pero incluso en esos instantes felices, la sombra de mi secreto seguía acechando. Sentí una punzada en el estómago al pensar en lo que estaba arriesgando. Cuando finalmente nos despedimos, una sensación inquietante se apoderó de mí. Caminé hacia casa con el peso del mundo sobre mis hombros, cada paso parecía resonar con los ecos de mis decisiones equivocadas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del joven invadían mi mente sin cesar, su risa despreocupada y esa chispa en sus ojos cuando hablábamos de nuestros sueños y anhelos compartidos. Pero también estaba presente la cara preocupada de mi amiga, su confianza era un tesoro que no debía traicionar. Al día siguiente decidí actuar impulsivamente, necesitaba respuestas sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Llamé al joven y le propuse encontrarnos en el bar donde todo había comenzado. La idea me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo, ¿podría ser este el momento decisivo? En cuanto llegué al bar, el ambiente vibrante me recibió como un viejo amigo. Las luces parpadeantes y la música animada creaban una atmósfera perfecta para perderse en los pensamientos ajenos por unas horas. Al verlo llegar, sentí como mi corazón se aceleraba nuevamente, su presencia iluminaba todo a su alrededor. «Hola», dijo con una sonrisa tímida mientras tomaba asiento frente a mí. «Hola», respondí mientras trataba de calmarme interiormente. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados. Hablamos sobre trivialidades al principio, los planes para la feria y los amigos comunes que teníamos en común. Pero yo sabía que había algo más profundo esperando ser explorado entre nosotros. Finalmente, tras unos momentos incómodos pero necesarios, decidí abordar el tema candente, ¿cómo te sientes acerca de nosotros? Él pareció dudar antes de responder, no sé, es complicado. Sus ojos reflejaban confusión e inseguridad, podía sentir como también él luchaba contra sus propios sentimientos. Lo sé, dije mientras pensaba en lo difícil que era nuestra situación actual para ambos. Pero creo que necesitamos ser honestos. ¿Honestos? ¿Sobre qué?, preguntó él mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. Sobre lo que sentimos, sobre lo que podría ser esto entre nosotros. Mis palabras colgaron pesadamente en el aire entre nosotros como una declaración no dicha llena de posibilidades y temores a la vez. Él suspiró profundamente antes de hablar nuevamente, es solo, no quiero lastimarte ni complicar tu vida. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía exactamente lo que quería decirle pero temía perderlo por completo si me atrevía a dar ese paso final hacia lo desconocido.
Pero ya estamos complicados, respondí casi sin pensar mientras miraba sus ojos intensos buscando alguna señal clara sobre qué hacer a continuación. La conversación se tornó tensa. Ambos sabíamos cómo nos sentíamos, pero éramos incapaces de dar ese salto hacia adelante juntos debido a nuestras circunstancias personales tan complejas e interconectadas por nuestras vidas previas llenas de compromisos inquebrantables e historias compartidas con otras personas importantes para nosotros dos. Y justo cuando estaba por proponerle dar ese paso hacia adelante juntos sin mirar atrás, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento crucial. Era un mensaje inesperado de mi amiga preguntando si podíamos hablar urgentemente sobre algo importante relacionado conmigo misma. El pánico se apoderó instantáneamente dentro mío mientras miraba fijamente a los ojos del joven frente a mí buscando respuestas o alguna señal reconfortante antes del inevitable desenlace. Sabía perfectamente qué significaría eso para ambos y decidía ignorar esa llamada o atenderla inmediatamente. La verdad estaba a punto de salir a la luz. La llamada resonó en mi mente como un eco persistente. La incertidumbre me envolvía mientras me debatía entre la lealtad y el deseo. Decidí atenderla, consciente de que cada palabra podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Al responder, la voz de mi amiga sonó preocupada, preguntando si estaba bien. Su tono me hizo sentir culpable, como si cada pequeño desliz se estuviera acumulando en un peso insoportable. Mientras hablaba con ella, recordé las risas compartidas y los momentos de complicidad que habíamos vivido a lo largo de los años. Pero también recordé los momentos a solas con su hijo, esos instantes robados que me hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. La conversación se tornó tensa cuando mencionó que había notado algo extraño en mí últimamente. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. ¿Te pasa algo? Pareces distante, dijo ella con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su preocupación genuina. No podía mentirle, no podía seguir ocultando la verdad. Pero tampoco sabía cómo confesarle mis sentimientos por su hijo sin destruir nuestra amistad. Todo está bien, respondí tratando de sonar convincente, aunque sabía que mis palabras eran un mero velo sobre la realidad. El silencio que siguió fue abrumador, sentí cómo se acumulaban las palabras no dichas entre nosotras. Decidí dar un paso adelante y ser honesta. En realidad, he estado reflexionando sobre muchas cosas, comencé, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Sobre mi vida y mis relaciones. Ella me escuchó atentamente, pero sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿A qué te refieres?, preguntó con cautela. Sobre lo que realmente quiero, dije finalmente sintiendo el peso de cada sílaba. A veces siento que estoy atrapada en una rutina. Las palabras fluyeron sin poder detenerlas, era como si una compuerta se hubiera abierto dentro de mí. Su mirada se endureció un poco al escucharme hablar así. ¿Y qué es lo que quieres?, cuestionó con firmeza. La pregunta me sorprendió y por un momento, no supe qué responder. Tenía miedo de ser completamente honesta, pero también sentía la necesidad imperiosa de liberarme del peso del secreto que llevaba dentro. Quiero conexión, murmuré finalmente sintiendo el ardor del rubor en mis mejillas. La reacción de mi amiga fue inmediata. Su expresión cambió drásticamente a medida que comprendía el significado detrás de mis palabras. No necesitaba decir más, ella ya sabía a quién me refería. No puedes estar hablando de él, dijo con incredulidad, casi como si intentara convencerme a mí misma y a ella al mismo tiempo. No sé cómo pasó. Solo ocurrió, respondí con sinceridad desgarradora. Un silencio pesado llenó el aire entre nosotras mientras procesaba sus emociones encontradas, decepción, enojo y tristeza se mezclaban en su rostro. Era evidente que había cruzado una línea invisible entre nosotras, una línea marcada por años de amistad y confianza mutua. Esto es complicado, dijo ella finalmente, su voz temblorosa revelando la lucha interna que enfrentaba al intentar reconciliar sus sentimientos hacia mí con su amor por su hijo. La conversación continuó en un vaivén emocional, cada palabra parecía abrir nuevas heridas en nuestra relación mientras yo intentaba explicar lo inexplicable, la atracción profunda hacia alguien tan joven y cercano a ella. A medida que hablábamos, las verdades ocultas salían a la luz como sombras danzantes alrededor nuestro.
Después de lo que pareció una eternidad conversando sobre nuestros sentimientos contradictorios, decidí poner fin a esa conversación tensa pero necesaria. No espero tu aprobación ni tu perdón, dije con firmeza aunque mi voz temblara ligeramente. Solo necesitaba ser honesta contigo. Ella asintió lentamente, todavía procesando todo lo ocurrido mientras yo luchaba contra la culpa aplastante por haberle causado dolor. Sin embargo, sentía una extraña liberación al haber compartido mis verdaderos sentimientos. Al colgar el teléfono quedé sumida en un torbellino emocional, sabía que había cruzado un umbral del cual no podría retroceder fácilmente. Pero también comprendí que había tomado una decisión crucial para mi vida, enfrentar mis deseos sin importar las consecuencias. Mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla hacia el Parque de María Luisa para buscar claridad entre los árboles centenarios y los suaves murmullos del agua en las fuentes cercanas, pensaba en él, el hijo adulto de mi amiga cuya presencia había encendido algo olvidado dentro de mí. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras reflexionaba sobre nuestra conexión, era más profunda y significativa de lo que jamás había imaginado posible. Pero también sabía que esta relación traería consigo complicaciones difíciles de manejar. Al llegar al parque encontré un rincón tranquilo donde solía ir para pensar en momentos difíciles. Allí podía escuchar los susurros del viento entre las hojas y dejarme llevar por mis pensamientos sin distracciones externas. Sin embargo, esta vez no podía encontrar paz, la tormenta interna seguía rugiendo dentro mío. Decidí enviarle un mensaje al joven para ver cómo se sentía después de nuestra última conversación juntos. Necesitábamos hablar nuevamente sobre nosotros dos y nuestro futuro incierto lleno de posibilidades pero también riesgos inminentes. Su respuesta llegó rápidamente: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. El mensaje hizo latir mi corazón más rápido. Sabía perfectamente qué significaría eso para ambos si decidíamos continuar adelante con esta relación prohibida, o si era mejor dar marcha atrás antes de causar más daño del ya infligido. Las horas pasaron lentamente hasta nuestro encuentro programado esa noche en uno de nuestros lugares favoritos cerca del río Guadalquivir, donde solíamos compartir risas e historias bajo el cielo estrellado sevillano. Pero ahora todo parecía diferente. Había tensión palpable entre nosotros desde el primer momento en que nos encontramos frente a frente nuevamente después del tumulto emocional reciente. ¿Cómo has estado?, pregunté nerviosa mientras buscaba sus ojos llenos de incertidumbre reflejando mis propios temores internos sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos ahora mismo. Confundido, admitió él honestamente antes de continuar, no sé si esto es correcto. Sus palabras resonaron dentro mío como campanas sonando fuertemente ante la inminente tormenta emocional desatada por nuestras decisiones pasadas e impulsivas hasta ese punto crítico donde ya nada sería igual otra vez sin importar cuál camino decidiéramos, tomar juntos o separados. El aire estaba cargado con promesas rotas e ilusiones desvanecidas mientras ambos nos mirábamos fijamente buscando respuestas donde solo había preguntas sin respuesta clara alguna. Necesitamos decidir, dije finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más allá del entendimiento común entre amantes prohibidos atrapados entre deseos intensos e imposibles realidades sociales. Él asintió lentamente antes de tomarme las manos firmemente mientras mirábamos hacia adelante sabiendo muy bien lo arriesgado e incierto del camino elegido. Pero justo cuando estábamos listos para hablar sobre nuestro futuro juntos o separados, un grito desgarrador resonó detrás nuestro interrumpiendo abruptamente la atmósfera tensa creando pánico instantáneo ante lo inesperado. Los ecos resonaban como advertencias inminentes frente a decisiones irrevocables tomadas sin considerar todas las consecuencias posibles.